After the Civil War ended in 1939, Spain was in a severe depression economically. At the same time, the country also feared an Allied invasion and hence they were looking to reduce their reliance on foreign armaments. In the year 1958, the Spanish government recorded a surplus in a long time. The plan's objectives were twofold: to take the necessary fiscal and monetary measures required to restrict demand and to contain inflation, while at the same time liberalizing foreign trade and encouraging foreign investment. Spain tried to reduce the access of foreign goods in the economy using trade quotas and tariffs. This coupled along with the large government investments, the old industrial areas of the past, such as Bilbao and Barcelona, were restored. In the 60s, had a high growth rate only bettered by Japan in the developed world. This period of rapid economic growth was also known as the Spanish Miracle. There was a relative abundance of consumer goods in the 60s. This was attributed to what is generally known as the Peace of Franco. They fly, I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the band to come. Corporation t-shirts, stupid bloody Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggman, I am the walrus, cuckoo-cuckoo. The novel of the 60s is structural and experimental. It's influenced by foreign literature that was prohibited before, and the novelties of some greatest foreign writers of the 20th century, such as James Joyce with Ulysses, Franz Kafka with The Metamorphoses, and Marcel Proust with In Search of the Lost Time. The Hispanic boom was an important influence for the Spanish novelists to encourage to experiment the writing style. The artistic personality is reaffirmed by the authors. Innovative features in the techniques of the 60s novel are, for instance, the rupture of the storyline, the change of the narrator, temporal discontinuity, and internal monologue. Some important authors are Luis Martín Santos with Tiempo de Silencio, that was written in 1962, and Juan Marcé with Últimas Tardes con Teresa, written in 1966. Yo no las vuelvo a ver desde que termino mis películas, pero me acuerdo de tener esa sensibilidad de que estaba rodando mucho mejor que en otras películas, llevando los planos, la cámara y todo eso. Y concretamente por una casualidad sí que vi hace poco una secuencia de La Escopeta Nacional, porque estaban pasando una televisión en un sitio que estaba yo que tenerme todavía allí, era en un sitio familiar, y vi una secuencia de Escopeta Nacional que me pareció increíblemente que la hubiese rodado yo, que no me considero nunca un hombre con una capacidad técnica envidiable. Y entonces sí que me quedé también absolutamente sorprendido de decir, caray, que pude hacer yo todo este plano secuencia. Yo creo que debió ser uno de los 4 o 5 planos secuencias más largos, más complicados y al mismo tiempo mejor resueltos por mí mismo y por la decisión al verlos de si eran así o no. Perdone, ¿qué sería posible una foto con el ministro? Por favor, claro que sí. Perdón, ministro, una foto con el señor. Hombre, no faltaba más, claro que sí. Julio, ven. ¡Ay, pues esta estrella! A ver un momento. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto
vivió el cambio de la dictadura a la democracia? Pues el cambio de la dictadura a la democracia me pilló a mí con 19 o 20 años ya. Eso quiere decir que yo viví los últimos años de la dictadura en plena efervescencia y siendo plenamente consciente de su dureza y de su capacidad represora, con lo cual la venida de la democracia indudablemente la viví como una conquista, si bien es verdad que la dictadura franquista no se extinguió nada más que por la propia muerte del dictador. La evolución política posterior que condujo finalmente a la democracia con el harakiri que se hizo el propio régimen franquista, pues la vivimos lógicamente con mucha alegría y plenamente, porque era una época en que buena parte de la juventud, sobre todo la universitaria, y que participábamos en el movimiento estudiantil, se vivía con un alto nivel de conciencia política. ¿Y participó en alguna manifestación o algún movimiento ya más? Por error. Pues bien, en aquel mi primer año de universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Tres Cantos, la implantación de los grupos políticos brillaba por su ausencia, salvo por la del PC. Eran movimientos asamblearios, lógicamente, si no controlados, si movidos, incitados por los pocos militantes del Partido Comunista que había, pero sí había un movimiento estudiantil espontáneo muy importante en el que participábamos pues buena parte de la universidad. Y con ocasión de un incremento de la subida del autobús que llevaba a los estudiantes desde la Plaza de Castilla hasta Tres Cantos, pues se organizó cualquier cosa. Obviamente la dictadura era motivo y ocasión para protestar contra el régimen, y se organizó una protesta interna, primero dentro de la facultad, que acabó con el derribo parcial de un muro que habían alzado en el bar que se compartían entre las facultades de Letras y de Derecho, y después un grupo de estudiantes tomamos, entre comillas, a la fuerza, porque no se utilizó fuerza, pero sí sin pagar, los autobuses. Nos interceptó la policía, nos hicieron bajar del autobús, y cuando ya estábamos abandonando, pues a los que ellos consideraron que podían ser los cabecillas de aquel movimiento, pues fuimos detenidos. Me detuvieron junto con otros dos compañeros, uno que recuerdo que un tal Tito, que era un estudiante de tercero, y una tercera persona, cuyo nombre no diré de momento porque tengo una anécdota curiosa que no sé si viene al caso contarte, porque a lo mejor me alargo en exceso. Tú cuéntame lo que Pues ahora te lo cuento. Pues nos metieron en un Mercury, que era un coche americano que la Brigada Político-Social de la época tenía para tener a los detenidos en las manifestaciones, que eran, claro, manifestaciones políticas, porque la Brigada Político-Social no se dedicaba a perseguir a los chorizos, sino a todo aquel que se manifestaba contra el régimen. Total, que mientras se disolvía toda la manifestación estudiantil y toda la movida que se había organizado en el campus, nosotros estábamos en la parte trasera de aquel gran coche americano del Mercury y de repente Tito, que era el que era militante del Partido Comunista
y que me parece que ya te he comentado que acabó siendo juez. Yo las últimas noticias que tuve desde hace muchísimos años es que era juez de instrucción, ya en democracia lógicamente, en Palma de Mallorca. Bien, pues el tal Tito de repente se sacó del bolsillo un taco así de panfletos y dijo, nos tenemos que comer esto. Y entonces, claro, yo hice de tripas corazón y pedacito a pedacitos de papel, entre el Tito y yo nos fuimos comiendo los panfletos, pero el tercero en discordia, allí detenido junto a nosotros, pues decidió que él no tenía, que no era capaz de comerse papel, que tenía la boca seca, que tal, y por miedo, en definitiva, que no se comió ningún panfleto, y allí durante el ratazo que la poli nos tuvo detenido en el Mercury, pues el Tito y yo nos comimos un buen taco de panfletos, porque era obligatorio evidentemente comérselo, porque bien había visto yo hacía unos días más de un juicio por propaganda y tenencia ilegal de panfletos y documentos subversivos que consideraba el régimen franquista, pues había evidentemente que comérselos para que no nos pillaran con el cuerpo del delito allí. Mientras iba prestando declaración a cada cosa que yo decía, o cuando a ellos les parecía bien, pues se dedicaban a darme golpetazos que bastante contundentes, que no me terminaron de hacer mucho daño ni lesiones, porque yo iba con ropa de invierno y tal, iba protegido, pero desde luego me dejaron la cara como un globo. Y recuerdo también que el policía que se paseaba por detrás mía cuando todo el rato mientras yo prestaba declaración, unas veces se paraba y me daba un cogotazo que me tragaba la máquina de escribir, unas veces sí y otras veces no, con lo cual yo cada vez que pasaba por detrás me encogía. Vale, y artísticamente, ¿crees que este movimiento estudiantil fue lo que provocó el boom artístico de la movida madrileña de los 80? No tiene nada que ver, entiendo yo. En nuestra época de universidad, que era finales de la dictadura y la evolución de la dictadura a la democracia con Suárez, lo que más oíamos en el movimiento estudiantil era pues a cantautores y canción protesta. Ella está sola hoy como ayer, igual que un muelle al amanecer. La gente ríe a su alrededor, pero hay tristeza en su corazón. Ella sigue con su soledad, parece ser su destino. Del trabajo hasta su casa irá, y cada día lo mismo. Solitaria, que jamás tuviste amigos, tú que desde la ventana ves partir a los demás. Chica solitaria, que la tarde de un domingo en las sombras de tu alcoba los minutos ves pasar. Chica solitaria, nunca pierdas la esperanza, porque un día ante tu puerta el amor ha de llamar.
Lara. El golpe de Estado del 23F se realizó en 1981, pero al final no resultó. ¿Crees que si hubiera ocurrido, si los militares se hubieran apoderado del gobierno, hubiera cambiado algo? ¿Hubiera sido diferente? Por supuesto que lo creo, por supuesto que lo creo. En el golpe de Estado, a mí me ocurrió en la universidad y lo vivimos con mucha preocupación, Para nosotros eran los últimos años de universidad, unos años en los que ya estás viendo el final de tu periodo formativo universitario y empiezas a tomar contacto con el nuevo proceso que se nos viene encima, que es el de la inserción en el mercado laboral, y la verdad es que en esa época la inserción era muy prometedora. Había nuestros profesores y nuestros catedráticos así nos lo decían, había mucha necesidad de ingenieros civiles para sacar adelante programas de infraestructura y que iban a requerir la contratación de muchos jóvenes ingenieros, y verdaderamente nosotros veíamos con una preocupación doble el progreso del golpe de Estado, una como ciudadanos y otra como incipientes profesionales que nos íbamos a insertar en el mercado del trabajo. Desde luego las dos eran muy preocupantes, pero también debo decir que la resolución del golpe de Estado fue tan rápida que ni siquiera nos dio tiempo a profundizar en todos los aspectos de índole de gran preocupación por un asunto que finalmente no se desarrolló como los golpistas quisieron. Luego, la contestación a la pregunta debiera ser: fue una preocupación muy intensa, pero afortunadamente por la resolución inmediata del problema, fue afortunadamente de un corto espacio de preocupación. Vale. The best fashion icon of the en el programa de Salvados de Jordi Évole, que nos hizo creer a todos que el golpe de Estado fue una farsa, ¿te lo creíste en un principio? ¿Hubo un momento en el que, o sea, al haberlo vivido, te creíste el hecho de que pudiera haber sido así, que fuera todo pensado y manipulado? Pues yo sí me lo creí. La primera información de la que nadie había tenido conocimiento hasta ahora es la existencia de una reunión que pasó desapercibida y que tuvo lugar el 2 de enero de 1981 en el Hotel Palace de Madrid. Al hacer este tipo de programas. ¿Y por qué lo creí? Porque era la primera vez. A ella acuden el presidente del gobierno Adolfo Suárez, el líder de la oposición Felipe González, Santiago Carrillo del Partido Comunista, Manuel Fraga de Alianza Popular, Eduard Bosch de Minoría Catalana, Koldo Satrústegui del Grupo Parlamentario Vasco, Mayor Zaragoza de Unión de Centro Democrático, Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del gobierno, Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa Real, y el teniente coronel Antonio Miguel Albajano, subdirector de operaciones del CSIC. Pudo convencer para que participaran en el programa, y en definitiva esto era una especie de argumento ad verecundiam, esto es, lo contado por las personas que lo tenían que contar, no eran cualesquiera. Nosotros, los que lo vivimos, no reconocíamos a entrevistados cualesquiera, sino que reconocíamos a los entrevistados que debieran serlo. The best fashion icon of the 80s was Madonna. I know you wanna get up. Yeah. Come on. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing.
La movida madrileña fue un movimiento vanguardista rupturista, sobre todo musical, que surgió en los 80. Destacó por ir en contra de lo establecido hasta entonces y sobre todo por promover lo desmesurado, lo más libre, lo más prohibido. Tuvo varios artífices, pero quizás el principal fue Pedro Almodóvar, hoy famosísimo director de cine. Este manchego, acompañado por Fabio McNamara, irrumpió en las salas como el Rock Ola de Madrid con temas provocativos. Entre estos destaca la canción Voy a ser mamá. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir en la prostitución, le enseñaré a matar, y voy a ser mamá. Pues sí, voy a ser mamá, voy a tener un bebé, rechazo la espiral, tiene derecho a vivir. Otra indiscutible figura de aquel movimiento transgresor del posfranquismo fue la colorista punk y reivindicativa Olvido Gara, más conocida por todos como Alaska. En los 80 comenzó con su música rebelde, hoy continúa con esta lucha, aunque de una forma más discreta. Sin duda, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad, me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas. Otro sin pelos en la lengua fue el cantautor Joaquín Sabina, hijo de un inspector de policía. Por sus fechorías juveniles tuvo que exiliarse a Londres, de donde volvería a finales de los 70. Este andaluz afincado en Madrid cantó siempre y sigue cantando a la denominada mala vida, que es la buena para algunos. Pero ante todo Sabina es un poeta que critica en sus letras a la hipocresía y a lo fingido. Macarras, desahuciados, trovadores de hoy, mujeres maltratadas, todos formamos parte del mundo de este cantautor urbano quien dice que vive en la calle Melancolía. Lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matarme, la mujer de mi vida apretaba el gatillo. Cuando se